Buenos días, hermanas y hermanos muy queridos. Unidos al orante proclamemos: bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Salmo 15. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en su capítulo 24, versos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció, y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, si prestamos atención al ritmo de los evangelios en estos días de Pascua, descubrimos un detalle que a primera vista puede desconcertarnos, pero que encierra una enseñanza profundamente consoladora. El evangelio del domingo de resurrección nos situaba en la madrugada de aquel día. Todo sucede con rapidez, con urgencia. María Magdalena corre al sepulcro. Pedro y el discípulo amado también corren, entran, ven y creen. Pero curiosamente, en ese momento no ven a Jesús. El sepulcro está vacío. La fe comienza a abrirse paso, pero la presencia del resucitado aún no se impone de manera evidente. Sabemos que Jesús se aparece a María Magdalena y probablemente también a las otras mujeres, pero no a los apóstoles en el primer momento.
Después, el evangelio del segundo domingo de Pascua nos trasladaba al final de ese mismo día. Y al anochecer, entonces así, Jesús se hace presente en medio de los suyos, se pone en medio de la comunidad, les muestra sus llagas, les regala la paz. Es el encuentro con el grupo, con los apóstoles, con la iglesia naciente. Pero entre la mañana y la noche hay un día, todo un día, y ese día el evangelio no lo deja en silencio. Ahí es donde entra en escena los discípulos de Emaús. Si uno lo piensa humanamente, resulta casi desconcertante, porque lo espontáneo, lo que cualquiera de nosotros haría, sería otra cosa. Si fuera yo, si hubiera pasado por la muerte y hubiera vuelto a la vida, lo primero sería correr hacia los nuestros, hacia la madre, hacia los amigos, hacia quienes más nos aman, para decirles: estoy vivo, no lloren más. Sin embargo, Jesús no actúa así, no corre hacia los suyos, no se impone de inmediato, no busca el efecto inmediato de la noticia. Jesús espera. Y en ese día que es único, irrepetible, el día de la resurrección, el evangelio nos dice que lo pasa caminando con dos discípulos que se van a Emaús. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿quiénes eran esos dos para merecer algo tan grande? De uno ni siquiera sabemos el nombre. El otro, Cleofás, aparece mencionado una sola vez en todo el Nuevo Testamento, aquí en este pasaje. No son Pedro, no son Juan, no son figuras centrales, no son aparentemente los importantes. Y sin embargo, Jesús les dedica tiempo, les dedica camino, les dedica escucha, les dedica explicación, les dedica presencia. Y aquí es donde el desconcierto se convierte en revelación. Porque el evangelio no está subrayando la importancia de esos dos hombres, sino algo mucho más grande: la manera de actuar de Dios. A lo largo de la tradición de la iglesia, los padres y los grandes intérpretes han intuido algo muy hermoso. Cuando el evangelio guarda silencio sobre un nombre, no es por descuido, es porque ese espacio queda abierto, es como una invitación. Ese discípulo sin nombre puede ser cualquiera, puede ser el lector, puede ser el oyente, y podemos ser nosotros. Y entonces todo cambia de perspectiva, porque ya no se trata de preguntarnos por qué Jesús pasó el día con dos desconocidos. Se trata de comprender que en ese gesto Jesús está revelando que quiere caminar con cada uno de nosotros. Que el resucitado no pertenece solo a los grandes momentos, ni a las figuras principales, ni a los espacios visibles. Que no se reserva únicamente para los apóstoles, para los cercanos, para los importantes, ni para sus familias, sino que sale al encuentro de dos hombres heridos, desorientados y en crisis, que se alejan. Y ahí, precisamente, ahí decide quedarse. Podríamos decirlo así, sin miedo a equivocarnos en el sentido profundo. En el día de su resurrección, Jesús no solo se manifestó a algunos, quiso mostrarnos que su prioridad es acompañar el camino concreto de cada persona. Tu camino, mi camino. No porque seamos importantes a los ojos del mundo, sino porque lo somos para Él. Y entonces la escena de Emaús deja de ser un episodio curioso para convertirse en una revelación íntima. El resucitado no corre primero hacia el ruido, hacia lo espectacular, hacia lo evidente. Él va hacia el camino donde alguien camina triste, va hacia la conversación donde alguien intenta entender su dolor, va hacia el corazón que todavía no cree, pero que sigue buscando. Ahí se queda, ahí camina, ahí habla, ahí enciende,
hasta que en el momento oportuno se deja reconocer. Y quizás hoy la clave no esté tanto en preguntarnos dónde estuvo Jesús aquel día, sino en dejarnos interpelar por otra pregunta más directa. ¿Y si ese día estaba pensando también en caminar conmigo? La liturgia de este domingo nos introduce con una delicadeza extraordinaria en el corazón mismo de la fe cristiana, allí donde todo comenzó y desde donde todo adquiere sentido. El anuncio de que Cristo ha muerto y ha resucitado, y que este acontecimiento no pertenece al pasado, sino que sigue vivo, actuante, presente en medio de nosotros. No estamos ante una idea ni ante una doctrina elaborada con el paso del tiempo. Estamos ante un hecho que ha irrumpido en la historia y que la ha cambiado para siempre. Por eso, la primera lectura nos presenta a Pedro en pie, con una firmeza nueva, proclamando sin titubeos que a Jesús el Nazareno lo mataron, sí, pero que Dios lo ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte. Y en esa proclamación no hay odio, no hay reproche, no hay condena colectiva. Hay más bien una luz que permite comprender que incluso el fracaso aparente, incluso la cruz, han sido asumidos por Dios para transformarlos en fuente de vida. La muerte de Jesús, en efecto, no es glorificada por sí misma, como si el sufrimiento fuera un valor en sí. Es la respuesta de Dios la que le da sentido, la resurrección. Y los primeros cristianos comprendieron esta realidad con una imagen profundamente humana y conmovedora, la de un parto, como si la muerte no fuera el final, sino el dolor necesario que precede a un nacimiento. Así Cristo no ha sido simplemente devuelto a la vida, sino introducido en una vida nueva, plena y definitiva. Y en Él también nosotros estamos llamados a comprender nuestra propia existencia, nuestras propias muertes cotidianas, no como callejones sin salida, sino como umbrales que misteriosamente se abren a algo mayor. La segunda lectura insiste en esta lógica desconcertante del Evangelio. En un mundo que sigue creyendo que son el poder, el dinero o la fuerza lo que mueven la historia, la palabra de Dios nos recuerda que nada de eso puede redimir al hombre. Al contrario, cuando esos absolutos ocupan el centro, lo que generan es división, violencia, guerra y desencuentro. La verdadera transformación del mundo no viene desde la imposición, sino desde la entrega, no desde la acumulación, sino desde el don. Es el misterio de un Dios que salva desde lo pequeño, desde lo aparentemente débil, desde el amor que se da sin condiciones. Y entonces el Evangelio nos lleva de la teología a la vida, de la proclamación al camino concreto de dos hombres que podrían ser cualquiera de nosotros. Los discípulos de Emaús caminan pero no avanzan, se mueven pero en realidad huyen de Jerusalén, huyen del lugar donde todo se ha derrumbado, donde sus esperanzas han quedado hechas trizas, hechas pedazos. Su confesión es de una honestidad brutal. Nosotros esperábamos en pasado. En esa frase se concentra toda la tristeza y frustración del corazón humano cuando la realidad no coincide con lo que habían soñado. También nosotros en más de una ocasión hemos pronunciado interiormente esas terribles palabras. Yo esperaba otra cosa de la vida. Yo esperaba que Dios actuara de otra manera. Yo esperaba que ese sufrimiento no llegara, que esa historia no terminara así. Y sin embargo, es precisamente en ese momento cuando sucede lo decisivo. Jesús se acerca y camina con ellos. No lo hace desde la distancia, ni con reproches, ni imponiendo una verdad desde fuera. Se acerca con discreción, se pone a su paso, escucha su conversación, acoge su dolor. Esto es profundamente revelador, porque nos muestra que Dios no elimina el sufrimiento de nuestra vida como por arte de magia,
sino que entra en él, lo habita, lo acompaña y desde dentro comienza a transformarlo. Poco a poco, el desconocido peregrino empieza a iluminar su historia. Les explica las escrituras, les enseña a releer todo lo que ha sucedido desde una perspectiva nueva. Porque el problema de aquellos discípulos no era solo el dolor que habían experimentado, sino la incapacidad de comprenderlo. Les faltaba una clave de lectura, y esa clave es Cristo mismo. Solo desde Él, solo desde la Pascua, es posible entender que el sufrimiento no tiene la última palabra, que la cruz no es el final y que la muerte no es el fracaso definitivo. Y entonces ocurre algo que ellos mismos no sabrán explicar del todo, pero que reconocerán más tarde. El corazón comienza a arder. No han visto nada extraordinario, no han recibido ninguna prueba irrefutable, pero dentro de ellos algo se enciende. Es el fuego de la palabra, es la acción silenciosa del Espíritu, es la presencia de Dios que empieza a abrirse camino en lo más profundo del alma. Y esto es muy importante porque nos recuerda que la fe no nace primero de lo que vemos, sino de lo que se enciende dentro de nosotros. Primero arde el corazón, después se abren los ojos. Al llegar a Emaús, Jesús hace ademán de seguir adelante. No se impone, no invade, no fuerza la situación. Espera y entonces brota una de las oraciones más sencillas y más verdaderas del Evangelio. Quédate con nosotros. Es la súplica de quien intuye que si ese extraño se va, algo esencial se perderá. Es la oración de quien, sin entenderlo todo, reconoce que necesita esa presencia. Y es en ese contexto, en la sencillez de una mesa compartida, donde acontece el momento decisivo. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Un gesto cotidiano repetido tantas veces, pero que en este instante se convierte en revelación. Entonces se les abren los ojos y lo reconocen. No en lo espectacular, no en lo extraordinario, sino en la fracción del pan. Y en ese mismo instante desaparece de su vista, porque ya no necesitan verlo con los ojos del cuerpo. Ahora lo reconocen con los ojos de la fe. Aquí se nos revela una verdad central para nuestra vida cristiana. El resucitado sigue haciéndose presente en la Eucaristía. No venimos a la celebración como quien cumple un rito vacío, sino como quien se dispone a un encuentro. En ese pan partido, Cristo mismo se nos entrega, se nos da como alimento, se hace compañero de camino, y quien aprende a reconocerlo ahí, empieza también a descubrir su presencia en la vida cotidiana, en los gestos sencillos, en los rostros concretos, especialmente en aquellos que más lo necesitan. Y entonces todo cambia. Aquellos dos hombres que caminaban lentos, abatidos, sin rumbo, se levantan en ese mismo instante. La noche ya no importa, el cansancio desaparece, la distancia se acorta. Regresan a Jerusalén, al lugar del que habían huido, pero ahora con un corazón nuevo. Ya no son fugitivos, son testigos. Ya no llevan tristeza, llevan una noticia que no pueden callar. Porque cuando uno se encuentra de verdad con el resucitado, no puede quedarse igual. La fe, cuando es auténtica, no se encierra, no se guarda, no se convierte en un recuerdo íntimo. Se vuelve anuncio, se vuelve vida y se vuelve misión. Quizás también nosotros en algún momento nos hemos sentido caminando hacia Emaús, con la fe cansada, con el corazón apagado, con la sensación de que algo se ha perdido. Pero el Evangelio de hoy nos dice que incluso en ese camino, incluso en esa huida, Cristo ya está a nuestro lado. Tal vez no lo reconozcamos, tal vez no lo vemos con claridad, pero si dejamos que su palabra nos alcance, si le abrimos la puerta de nuestra vida, si nos atrevemos a decirle con sencillez:
quédate con nosotros, entonces también a nosotros se nos abrirán los ojos y comprenderemos con asombro que nunca estuvimos solos, que incluso en medio de la noche había una presencia caminando con nosotros y que en lo más profundo del alma había un fuego que jamás llegó a apagarse del todo, porque el Señor ha resucitado y sigue saliendo a nuestro encuentro y sigue partiendo el pan y sigue esperando que también nosotros al fin lo reconozcamos. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, caminante discreto de nuestros caminos y huésped silencioso de nuestras horas más oscuras, quédate con nosotros cuando el corazón se nos enfría y la esperanza parece desvanecerse. Tú que nos sale al encuentro en la palabra, que ilumina en el pan que se parte, abre nuestros ojos para reconocerte en lo sencillo, en lo cotidiano, en la vida que nos entrega cada día. Haz arder de nuevo nuestro interior para que, transformados por tu presencia, sepamos volver a la vida con alegría y anunciar con palabras y obras que está vivo y camina siempre a nuestro lado. Amén.